Hoy tenemos una nueva sección en Periodismo Libre, la Mesa Redonda. Y para inaugurarla hemos decidido dedicarla a las próximas elecciones presidenciales, que van a ser dentro de una semana, el 27 de mayo, para analizar todo el desarrollo de este debate electoral que ha sido tan intenso, tan polémico y tan lleno de controversias, y para hacer la prospectiva de cuáles serían los resultados del próximo 27 de mayo hemos invitado al profesor Alberto Ramos Garviras. Él es politólogo, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes, profesor Alberto Ramos, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenas tardes, Luis Alfonso, y muchas gracias por la invitación para realizar este análisis. También tenemos con nosotros a el profesor Hildebrando Arévalo Osorio, historiador, analista político. Él es egresado de la Universidad de los Pueblos de Moscú, magíster en Historia de la Universidad del Valle. Muy buenas tardes, profesor Hildebrando Arévalo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Periodismo Libre. Con mucho gusto, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Profesor Alberto Ramos, usted recientemente elaboró una serie de artículos en los que analizó muy minuciosamente las diferentes encuestas que se han producido a lo largo de esta campaña. ¿Quién paga las encuestas es el que las gana? ¿Qué análisis hace usted? El método norteamericano del conductismo, que es un método de las ciencias sociales para analizar a la sociedad, por la conducta de las masas y por la conducta de los líderes, más por la de los líderes, las encuestas la utilizan en los resultados para conducir hacia un resultado y cambiar hasta la tendencia que tengan los electores. Muchos abandonan a su preferido porque no figuran las encuestas. Y de esa manera, entonces, entramos a pensar que en efecto las firmas encuestadoras pueden ser manipuladas, depende de quién las financie, y yo creo mucho es en las encuestas que son, digamos, contratadas por una alianza de medios grandes, pero no contratadas por la misma campaña electoral. Profesor Hildebrando Arévalo, hay un antecedente histórico inmediato que es el de Antanas Mockus en el año 2010 frente a Juan Manuel Santos. La ofensiva en las redes mostraba pues una avasallante campaña y se vaticinaba un triunfo de Antanas Mockus. Sin embargo, en primera y en segunda ronda ganó Juan Manuel Santos y finalmente él fue el presidente. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo ahora con Gustavo Petro, que arrasa en la plaza pública y que viene subiendo de manera persistente y progresiva en las encuestas, o este será un fenómeno distinto? Lo característico de estas elecciones es el fenómeno de masas que está congregando el candidato Petro. Eso lo diferencia de todos los demás candidatos. Las encuestas son indicadores y los indicadores que nos están mostrando pues difieren. El profesor Alberto nos decía ahora que cree en aquellas campañas donde es un pool de empresas las que están trabajando, que es diferente, por ejemplo, a las encuestas que hace Caracol con una consultoría, y ellos nos están sesgando completamente la elección. Pero tenemos diferentes tipos de encuestas donde se nota que los candidatos fundamentalmente que encuestan son Duque y Petro. Pero esa tendencia entre Duque y Petro la estamos viendo especialmente en las encuestas que está comentando Semana, que las sesgan siempre a favor de Duque, y no se tiene en cuenta el debate que se está haciendo en la plaza pública, donde Petro es todo un fenómeno electoral y cada vez aumenta la presencia con esa tendencia de forma importantísima en las últimas manifestaciones en el eje cafetero, donde se suponía que era la plaza fuerte del centro democrático, y la presencia de la gente desbordó. Creo que ningún analista hace 2 meses o mes y medio proyectaba la tendencia y la afluencia de personas a escuchar a el candidato en cuerpo propio. Profesor Alberto Ramos,
grosso modo, ¿cómo analizaría usted los contenidos de los programas de los candidatos presidenciales? Se ha dicho que Gustavo Petro les ha trazado el camino a los demás con sus propuestas impactantes, innovadoras y sobre todo con la confrontación que ha hecho de los graves problemas del país, incluso del régimen y del sistema. ¿Usted qué opina? La propuesta de educación gratuita universitaria pues es muy atractiva y la juventud está llamada a acompañarlo y se está viendo en efecto en las plazas públicas y en las redes sociales se siente ese acompañamiento. Lo que se hizo en Chile por parte del movimiento estudiantil fue reclamar una educación gratuita y en los países, digamos, que tienen un grado de bienestar social, donde funciona el estado del bienestar, países del welfare state, que son socialdemócratas, no tienen que ver nada con el comunismo, ni siquiera con el socialismo real, sino que es un estado intermedio entre socialismo y capitalismo, o sea, hay una socialdemocracia, funciona educación gratuita, porque sin educación la población queda al garete y no tiene futuro. La otra propuesta que llama la atención de Petro es la ambiental, que maneja el discurso ambiental con la sustitución de combustibles fósiles por energías alternativas y combate lo que es la tendencia a que sea todo sobre el petróleo, sin ir a acabar lógicamente con la producción petrolera. Sencillamente es un seguimiento a las cumbres mundiales de la ONU, donde recomienda el panel de científicos cada vez utilizar menos gas, carbón y petróleo. Entonces, como Colombia es un país que tiene petróleo suficientemente, no tanto como Venezuela, pero sí lo tiene, Gustavo Petro está haciendo énfasis en la necesidad de buscar la energía solar y otras energías, que son pues la energía eólica, los biocombustibles, para que todo no descanse en la explotación y exportación del petróleo, y esto va lógicamente a aliviar el cambio climático porque es una política de adecuación al cambio climático. Se considera, profesor Hildebrando Arévalo, que nunca antes en la historia del país la izquierda había estado tan cerca del poder político. En ese sentido, hay una enorme expectativa, y aunque la izquierda, como ha ocurrido también históricamente, en esta oportunidad tampoco está totalmente unida, pues hay una gran percepción en el sentido de que se puede llegar, de que es factible llegar al poder político expresado en la presidencia de la República. ¿Cómo evalúa usted, profesor, usted que es historiador, el momento histórico? En las dos últimas décadas, en Colombia, a diferencia de los vecinos latinoamericanos, aparentemente no pasaba nada electoralmente. Sin embargo, con esa corriente que se inició a fines de los 90, comienza en toda América Latina una ola de votaciones a favor de proyectos diferentes a los proyectos tradicionales. Entre ellos, los proyectos de la izquierda, pero de una izquierda nueva, no la izquierda tradicional, no la izquierda de los partidos tradicionales vinculados con el socialismo real, sino que una izquierda que plantea un discurso nacionalista, no de confrontación abierta con los proyectos capitalistas, con la expropiación, sino que es una izquierda que hace énfasis fundamentalmente en la distribución de la riqueza social, en la nacionalización y mejor utilización de los recursos nacionales, en ponerle límites a las empresas transnacionales sin expropiarlas ni expulsarlas del país, y esa onda se va recorriendo por toda América Latina y se acentúa especialmente en estos últimos años, en los últimos 5 o 4 años. Es interesante que en los países que en América Latina están en política exterior alineados con Norteamérica, con los Estados Unidos, las campañas electorales han tomado un auge con relación a
los sectores sociales que se veían excluidos. El caso de las recientes elecciones en Chile, la nueva fuerza que irrumpe es una fuerza que rompió todas las expectativas de participación. En este momento estamos en campaña en México y en Colombia. Y en Venezuela. Y en Venezuela, sí, pero Venezuela es un fenómeno que ellos sí han marcado la pauta en estos 25 años. Yo estoy recalcando es aquello nuevo como lo que está sucediendo en Colombia. Chile, México, Colombia, donde la izquierda, como nunca antes, tiene unas posibilidades reales de ganar. Y no es porque los analistas se estén entusiasmando, sino que los hechos, las manifestaciones, la misma opinión de los analistas tradicionales han reconocido la irrupción de esta nueva fuerza que representa a Gustavo Petro. Vamos a ir a un corte de mensajes y volveremos con este análisis que estamos haciendo en nuestra nueva sección de Mesa Redonda.